Hoy programa casi exclusivo sobre Bitcoin. Tuvimos una semana muy intensa la semana pasada. Hoy, lunes 18 de agosto 2025, vamos a ver qué nos puede esperar esta semana. Vamos a ver algunas cosas, previsiones sobre el precio de Bitcoin, previsión sobre lo que puede hacer, por qué hay volumen, por qué puede subir el precio, por qué puede terminar el ciclo también. Vamos a ver un montón de cosas en este video relacionado a Bitcoin, así que quédate y primero, bienvenido a la cotidiana cripto. Y como todos los días, vamos a arrancar por los mercados. Los mercados, la realidad que terminaron el fin de semana bastante en verde, en particular para las altcoins. Vamos a aprovechar para hacer un resumen rápido de lo que pasó la semana pasada. La semana pasada, primero tuvimos el miércoles el índice de inflación que fue un poquito mejor de lo esperado. Entonces los mercados despegaron, tuvimos un nuevo ATH de Bitcoin y el viernes mala noticia porque el índice de precio a la producción, de costo de producción en Estados Unidos, estoy hablando siempre de Estados Unidos, fue mucho peor de lo esperado y esto hizo que hubo una reacción. En los mercados tradicionales no tanto, pero en los mercados cripto se reforzó esto por una entrevista de Scott Bessent, el director del Tesoro, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, que dijo que no iban a comprar Bitcoin para la reserva. ¿Qué pasó después? Antes del fin de semana, agregó un tweet más tarde de esta entrevista diciendo que al final no es que quería decir que no iban a comprar, sino que iban a investigar la forma de hacerlo de forma neutral, o sea, siempre sin usar el dinero de los contribuyentes, sin usar el dinero de los impuestos. Así que un poco una vuelta para atrás. Todo esto hizo que empezamos un fin de semana en bastante incertidumbre. Bitcoin y ETH quedaron más o menos en un nivel ahí en un rango. Bitcoin, por ejemplo, se quedó entre 117 y 118 mil dólares. Ethereum entre cerca de los 4.500. Igual es bastante alto, no es que hubo una corrección muy fuerte. Esto está bastante bueno porque a pesar de que capaz la noticia del costo de producción era mala, el mercado reaccionó bastante bien frente a esta mala noticia y nos puede dar la idea de que si cuando hay una mala noticia el mercado no se va directamente en caída, es que es bastante fuerte y tiene energía para ir más arriba. No es un consejo en inversión, solamente una interpretación mía de cómo siento el mercado cuando hay una mala noticia. Si todo queda en verde o rojo un poco de tiempo y vuelve en verde después, quiere decir que hay potencia para ir más arriba. De hecho, la capitalización de mercado, si bien bajó de los 4 billones, sigue siendo en un nivel bastante alto, en 3,99. eh, Así cerró el domingo a la noche. Y el Fear and Greed en 57, eso bajó. Pero también en un mercado que va subiendo, está bueno que haya como respiración, que el Fear and Greed baje un poco para dar más energía en los próximos días. Entonces, vamos a ver qué nos espera esta semana. Recién estamos lunes. Tuvimos muchas noticias la semana pasada que por ahí no se interpretan tan rápido, pero el fin de semana fue bastante verde por por un fin de semana post noticia mala, digamos. Vamos con las noticias y la primera, que es una nota sobre el halving de Bitcoin. Como le decía en introducción a este programa, vamos a hablar bastante de Bitcoin. Y esta nota en particular que salió este fin de semana eh, pregunta si es el final del halving de 4 años de Bitcoin. ¿Y por qué pregunta esto? Porque en este ciclo,
si ustedes siguen el precio de Bitcoin, saben que tuvimos un alto histórico antes del halving en 2024. Esto fue algo muy excepcional, no había pasado en los otros ciclos. Y aparte, hay cada vez más institucionales y cada vez más compradores que holdean Bitcoin. Y más tenés Bitcoin que no se mueven, más le da una cierta estabilidad al Bitcoin, menos volatilidad, digamos, reducís la volatilidad porque se mueve menos el dinero, se mueven menos los Bitcoins, y esto podría hacer que los ciclos no se vean tan reflejados así con un reloj del halving eh, a partir de ahora. Esto vamos a ver. Yo creo que también cuando observo que por ahí hay mineros que cambian de estrategia y dejan de minar Bitcoin para ir a inteligencia artificial, cuando veo esto digo, capaz que ellos también sienten que el peso del halving va a ser menos fuerte, entonces si el halving no es tan fuerte, no saben si van a recuperar tan rápido la inversión en máquina, porque también muchos de los inversores en minería ganan cuando después del halving empieza a subir fuerte el precio, entonces ahí venden y después acumulan hasta el próximo halving y venden en ese momento. Así que eh, está un poco, a mí me hace pensar en esto cuando veo una nota así que dice el halving, el ciclo de 4 años puede terminar porque el halving va a haber cada vez menos peso. Lo pongo en relieve también con lo que leo sobre algunas empresas que hablamos, de hecho, en la cotidiana, que van a dejar de minar Bitcoin para empezar a proveer poder computacional a la inteligencia artificial. Por otro lado, otra noticia sobre Bitcoin que es interesante y relacionado un poco con la anterior, lo que comentaba es que hay cada vez más billeteras que compran Bitcoin para conservarlos y no para mover. Esto llegó a un alto histórico de 336.000 wallets que compran Bitcoin y no lo venden. Y esto hace que reduce la volatilidad, pero también reduce la oferta, porque si la demanda aumenta y que la gente no está dispuesta a vender su Bitcoin, hay una diferencia entre oferta y demanda y esto hace que pueda subir el precio. Por otro lado, seguimos con las noticias sobre Bitcoin. Son todos elementos que ahí estuve para esta, podríamos decir casi edición especial Bitcoin, que estuve poniendo para abrir la reflexión. No necesariamente hay respuestas, pero sí puede abrir la reflexión de hasta dónde puede llegar Bitcoin este año, el año que viene, terminó el ciclo o no. Bueno, tenemos por un lado, sabemos que si vemos la primera nota, el halving puede ser menos fuerte. Vimos ahora que hay gente que acumulan más Bitcoin. Y por otro lado tenemos a Eric Shakes, que salió con su empresa un informe, The Future of Banking with Bitcoin, un reporte me pareció bien hecho, interesante, donde propone de qué forma podrían trabajar los bancos con Bitcoin y de hecho los bancos centrales con Bitcoin. Y plantea la idea de que Bitcoin podría ser el corazón de los stablecoins. Y sabemos que las stablecoins son cada vez más usadas. Si Bitcoin es como el oro que garantiza el valor de las stablecoins, eh, como el oro lo hizo un tiempo para las monedas tipo el dólar americano, podría ser que también las reservas de Bitcoin tenga que subir en las cajas de los emisores de stablecoin. Los stablecoins se usan mucho, las cajas son grandes, entonces esto puede aportar más demanda, al menos a mediano o corto plazo, para acumular Bitcoin para generar estas reservas. Otro punto de vista interesante, si los bancos centrales empiezan a trabajar con Bitcoin y tenerlo en cuenta, Fred Krueger nos dice que seguramente va a ayudar
o obligar a los gobiernos a tener presupuestos equilibrados. Ahí la nota no precisa mucho el, el cómo sería este mecanismo, pero sí se entiende que si hay como una referencia que es Bitcoin, un banco central no va a poder imprimir de forma infinita billetes viendo la comparación con el Bitcoin, que él no se mueve, es ya todos los 10 minutos se crea una cantidad definida de Bitcoin y esto ya está definido ya para los 100 y pico de año que viene. Así que es un reloj y frente a este reloj no se puede hacer cualquier cosa según Fred Krueger, entonces obligaría los gobiernos a tener presupuestos equilibrados. En este ciclo, la pregunta también que siempre se hace en los ciclos en realidad es si Ethereum puede destronar a Bitcoin. Y no estamos hablando de destronar a Bitcoin, o sea, no es que un Ether va a valer más del 112.000 o 115.000 dólares o 120.000 dólares. No, porque no hay la misma cantidad, pero ahí se trata de la capitalización de mercado. Hoy Ether tiene una capitalización de mercado casi 5 veces menor a Bitcoin. Entonces, si Bitcoin quedaría a este precio de hoy, Ether debería valer 9, 18, 20 mil, por ahí 20.000 dólares para que su capitalización de mercado supera a la de Bitcoin y si Bitcoin no se mueve del precio actual. Las probabilidades entendemos que son bajas, pero sí es verdad que Ether y Ethereum están muy, muy en moda en los mercados tradicionales, en las empresas que ahora tienen tesorería en Ether, Chainlink y Bitmain en la cabecera. Y ahora lo vamos a hablar en un ratito. Así que tiene viento en popa Ether. mm, Puede superar Bitcoin, lo veo difícil, pero puede tener lindas subidas en las próximas semanas / próximos meses. Bitcoin a $1.000.000 en 2026. Podría llegar, hay algunos que piensan que sí, la mayoría de los analistas piensa que, o sea, no sé si la mayoría, pero algunos piensa que podría llegar a 250.000 entre fin de este año y principio del año que viene. Algunos sí dicen que podría llegar a 1.000.000 y ahí tenemos a una entrevista, le voy a dejar el link en la descripción, de Mike Novogratz, el CEO de Galaxy Digital, que nos dice que para él, o sea, no está diciendo él que va a llegar a 1.000.000. Dice que si llega a $1.000.000, quiere decir que Estados Unidos va a estar muy mal porque quiere decir que el dólar está perdiendo mucho de su valor. Es una visión, en mi opinión, es una visión muy central de Estados Unidos, o sea, centralizada en Estados Unidos. La única forma de que Bitcoin llegue a 1.000.000 es porque el dólar se devalúe, no necesariamente. Puede haber muchos bancos centrales en el mundo, muchos países que quieren hacer reserva en Bitcoin y esto hace que la demanda crece mucho y el precio haya como una burbuja y llegue a 1.000.000. Eh, 1.000.000 para 2026 me parece sobrevaluado igual, pero el punto de vista de Mike es decir que si llega a este punto no sería una buena noticia según él, porque quería decir que Estados Unidos esté en una situación bastante inestable. Y aprovechó también para contar que le pone un poco nervioso toda esta empresa que hablamos también en la cotidiana, todas estas empresas que están armando tesorería en Bitcoin, porque lo mismo que ya dijimos acá, porque sabemos que puede haber ahí una burbuja de estas empresas que acumulan Bitcoin, pero que cuando empiece a bajar el precio de Bitcoin, estas empresas no puedan seguir la línea y empiezan a vender y que haya como una reacción en cadena.
Bueno, antes de hablar un poco ahora de Ether y de Bitmain y Chaplink, te comento, te digo que vos podés comentar. Vos tenés una zona de comentario que voy a leer, contesto las preguntas. Me interesa siempre que compartas su punto de vista en comentarios y también si ya que estás comentando puedes poner un like y si no te suscribiste todavía lo puedes hacer así todos los días. Acá de lunes a viernes vas a recibir los videos nuevos que salen temprano a la mañana para que vos arranques el día bien informado en el mundo de las criptomonedas. Punto interesante que Bitmain y Chaplink volvieron a comprar Ether y en el caso de Bitmain es interesante porque lo hicieron el sábado, el fin de semana. Y esto es interesante porque lo están haciendo fuera de los horarios de ETF. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que cuando abren hoy los mercados y que se empiezan a vender ETF, con esta noticia podría haber como un movimiento de salir a comprar ETF de ETH porque sale esta noticia y lo que ven esta noticia y que operan solo con ETF no pueden comprar el fin de semana, recién lo van a poder hacer hoy. Así que es interesante ver cómo los fondos, las empresas de tesorería operan el fin de semana cuando el mercado de ETF está cerrado. Y finalmente, última noticia del día, la de Kraken. Hablamos la semana pasada de la batalla entre Cubic y Monero, que Cubic hizo un ataque del 50% a Monero, el precio de Monero bajó, el precio del Cubic subió y Kraken anunció que iba a suspender los depósitos en Monero tras de este ataque. Así que para los que usan Kraken ya están informados de esta noticia. Con esto cerramos la cotidiana de hoy. Espero que te gustó. Nosotros nos vemos mañana y te deseo una muy buena semana, en este maravilloso mundo de las criptomonedas.